La prensa independiente, es decir, la prensa creíble, trae en los últimos días informaciones preocupantes, basadas incluso en informaciones oficiales, en datos oficiales. Las deudas asfixian a la clase media, un titular. Otro titular, las deudas asfixian a 400.000 familias en el Ecuador. Y un tercero, créditos del BIES para pagar deudas. Está sobreendeudado. El Ecuador está sobreendeudada, la clase media ecuatoriana. Un experto en el tema, el economista Mauricio Pozo, está hoy en la República.es para aclararnos estas dudas. Economista, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, un gusto estar aquí. ¿El Ecuador está sobreendeudado, la clase media está con el agua al cuello? Bueno, yo creo que hay varios temas sobre esto. En primer lugar, no hay información que confirme que el exceso de liquidez, porque eso ha sido la versión del gobierno, produce sobreendeudamiento. Puede haber sobreendeudamiento sin exceso de liquidez y viceversa. Puede no haber liquidez y hay sobreendeudamiento. Entonces no hay una relación tan cercana necesariamente entre las dos cosas. Primer tema. Segundo, el problema se origina por un aumento de recursos por parte del Estado. La liquidez proviene del gasto público, eso se riega en la economía, aumentan los depósitos, aumenta la cartera de los bancos, y si yo empiezo a restringir a través, por ejemplo, de limitaciones a tarjetas de crédito, estoy atacando el síntoma o la consecuencia y no estoy corrigiendo el problema. Entonces, si yo quiero arreglar el problema, debo empezar haciendo en casa el deber, es decir, manejando en orden las finanzas públicas para controlar el tema de la liquidez que puede generar algún momento un problema de sobreendeudamiento y los problemas que el mismo gobierno está teniendo, como es, por ejemplo, la balanza comercial no petrolera negativa el año pasado en cerca de 8.000 millones por un aumento de importaciones importante, proveniente asimismo de esa liquidez que va a comprar bienes y servicios del exterior. Entonces, creería yo que el ejemplo tiene que empezar dando el gobierno. ¿Cómo así ahora el gobierno está preocupado de lo que puede pasar cuando no se preocupa de lo que puede pasar en sus propias acciones? Que sería manejar en orden el gasto, no irse sobre ciertos techos, endeudarse de forma adecuada. Entonces, yo creería que primero den un ejemplo y después vayan a la recomendación. Por otra parte, la morosidad de la cartera no dice eso. La morosidad del sistema financiero sigue siendo baja, 4.2, 4.3%, que es un porcentaje pequeño y no da síntomas de ese problema. No es malo que la gente se endeude, es malo que la gente se endeude más allá de lo que puede pagar. Y cuando no puede pagar, empieza a sentirse en la morosidad y eso todavía no se registra. Lo que pasa es que el momento en que se impongan tasas de interés que no cubran el riesgo, esta gente va a salir de la formalidad a la informalidad. Eso ya pasó cuando impusieron tasas en el sector microcrédito. Se desplazaron, se calcula, unas 150.000 personas fuera, y esas personas, en lugar de pagar el 20 o el 25%, que es una tasa en el sector microempresario, aquí en cualquier parte que tiene esa actividad, va a tasas del 40%, pero mensual y no anual. Entonces, obviamente hay una diferencia abismal entre las dos cosas. Entonces, me da la impresión que no se ataca el problema por la raíz, se está poniendo la carreta delante de los caballos. Creo que el ejemplo tiene que empezar dando el propio gobierno, y algo que creo que es importante que se conozca: los bancos que este rato están en el mercado ecuatoriano son los que se salvaron de la crisis del 99, eso hay que recordar. O sea, los que fueron bien manejados. Y no algún mérito habrán tenido, claro, algo habrán hecho bien para que hayan podido sobrevivir a una crisis que realmente fue de un tamaño que no me quiero ni recordar lo que pasó el año 99. Me cuesta mucho trabajo pensar que están irresponsablemente otorgando créditos o dando a diestra y siniestra cupos de tarjetas cuando ellos saben que eso puede generar un problema posterior. Pero repito, o sea, si el gobierno está tan preocupado por lo que puede pasar, debería preocuparse también de haber ahorrado con todos los excedentes petroleros para no estar tan vulnerable, y ahora pensamos que los otros son los irresponsables, los que otorgan los créditos son los irresponsables, o la gente que consume por tarjetas de crédito son los responsables, pero el gobierno no es irresponsable. Entonces me parece que por ahí hay una suerte de dislexia entre lo que hace un sector y lo que hace el otro sector. Claro, lo que pasa es que, claro, al gobierno gastar mucho los inmensos recursos petroleros que tiene por el petróleo le permite tanto popularidad por las obras, cuanto popularidad también por el consumo que fomenta. Entonces, pedir eso está un poco difícil, pero se le debe, ya estamos en un momento en que se le debe decir al ciudadano que no se endeude tanto, que pare el consumo para que no se sobreendeude. Creo que se le está satanizando el consumo, y el consumo no es malo porque el consumo
que significa comprarme un vehículo de fabricación nacional, yo le estoy ayudando a la industria nacional también, porque la industria no produce si el comercio no vende. Claro. Entonces no podemos separar y decir el consumo es malo y la industria es buena. No, eso en el pizarrón puede aguantar, pero en la práctica y en la política económica eso no es así. Entonces, a mí me parece que mientras la superintendencia cumpla su rol de ser proactiva, yo creo que la superintendencia tiene que ser muy enérgica, muy rigurosa, muy técnicamente manejada, donde los bancos respeten principios de patrimonio técnico, de solvencia, de provisiones, con estándares internacionales. De alguna manera está regulándose este segmento de cartera llamado consumo, y a su vez no satanizar el hecho de que la gente consume mucho en tarjeta de crédito. Obviamente el día de mañana podrán, qué sé yo, empezar a subir los mínimos de pago cada mes para que la gente un poco se controle en el gasto, pero repito, esas son decisiones personales, o sea, cómo yo manejo mis finanzas, hasta dónde me voy. O sea, querer desde el Estado manejar la decisión de las personas es bien complicado. Más bien hay que darle el entorno adecuado, dar el ejemplo correcto para que eso se maneje en términos adecuados. Ahora, por el número de vehículos que se venden cada año en el Ecuador, por el número de televisores, de esos gigantescos, de plasma y de aparatos electrodomésticos, parecería que el Ecuador en realidad está en una fiebre de consumo, en una locura de consumo. Ha crecido sin duda, y sería ciego decir lo contrario. El consumo ha crecido de manera muy significativa. ¿Y muy peligrosa? Peligrosa en la medida en que eso no tenga posibilidad de pago posterior. Pero si una persona de sector medio-bajo tiene que ingresar a sus chicos al colegio en el mes de septiembre en la sierra y tiene que comprarle zapatos a sus 3 hijos y no tiene la plata, y hay un banco que le presta $100 a 4 meses plazo para comprar los zapatos, que ese es un crédito típico de consumo y de microcrédito, es verdad que está pagando una tasa, pero le está ayudando al señor, porque él no tiene ese momento para poder hacer ese egreso, entonces claro, le está dando una facilidad. Ahora, si al señor que gana $300 le va a prestar $10,000, el señor no va a poder pagar. Pero es igual, si al señor que está ganando $300 le presta $1,000 porque se vaya a comprar una televisión enorme, claro, el banco está cumpliendo su trabajo. Claro, pero ahí tendría que ver que efectivamente puede darle esa cantidad de plata, claro, pero ahí está la rigurosidad del banco, o sea, tiene la información. Pero aquí hay contradicciones en esto. ¿Cómo es que por un lado se está hablando de los riesgos del sobreendeudamiento, etcétera, y por otro lado se corta la información? El tema de los burós de crédito, por ejemplo, se ha cortado la información para que las entidades que prestan tengan menos de información para conocer a quién le prestan y cómo le prestan. O sea, hay una contradicción absolutamente evidente. Si quieren que los bancos hagan buen trabajo, denles información, claro, o facilítenles información para que tengan más datos, llamemos así, para decir, este señor hay como darle solo hasta aquí, porque si le doy más no va a poder pagar. Pero eso precisamente desde las propias esferas oficiales se ha promovido que no, que no hay necesidad de ese tema, o que suban los niveles. En general, prohibirles a los bancos que dispongan de información para que puedan prestar mejor. Peor negocio para un banquero es prestar y no cobrar, y no es negocio llenarse ni de casas, ni de carros, ni de garantías por las operaciones de crédito que otorga. Claro. En resumen, se podría decir, economista Pozo, que no se puede asegurar todavía, como se ha asegurado desde el sector oficial, que hay un sobreendeudamiento y que hay 400,000 familias ecuatorianas que están debiendo más de lo que pueden pagar. Yo creería que hay un crecimiento importante del endeudamiento de las familias, mucho más grande que el pasado, pero de ahí a que ya concluir a que hay un proceso de que no van a poder pagar, creo que todavía no hay los elementos suficientes. Que hay que cuidar, sí, pero repito, busquemos la raíz del problema, no busquemos el síntoma o la consecuencia. Si no corregimos el problema, así fijen las tasas, más bien los perjuicios van a ser mayores. Se va a desplazar gente, van a haber menos sujetos de crédito y se le va a complicar el financiamiento a una buena parte de la población. Corregir la causa del problema y no sus síntomas sería que el gobierno frene el gasto público. Que el gobierno reduzca el gasto público.
cree fondos de ahorro para emergencia. Y dé un ejemplo de austeridad. De austeridad. Si eso también es absolutamente transmisible. Si se le ve al sector público, que es el principal comprador de vehículos en este país, porque uno en cualquier calle, en cualquier lugar se encuentra con carros del Estado, cualquier día de la semana. Sí, muchísimos. Entonces, obviamente, el propio Estado es uno de los promotores para este proceso de fiebre de consumo. Entonces hay que dar ejemplo también. Yo creo que va de lado y lado, y regular, y que la superintendencia cumpla su trabajo y cumpla su rol. Puede haber algunos casos donde se les ha ido la mano, sí, pero la cartera vencida hasta este momento, al menos la morosidad no lo dice. Están los indicadores en valores todavía adecuados, sin problema. No ha crecido mucho, inclusive, porque uno podría decir, del último año, de los 2 últimos años ha crecido bastante, no ha crecido, se ha mantenido más o menos de los mismos porcentajes. Que no quiere decir que no se prendan las luces de alerta, pero que no vayamos a buscar responsables por donde no hay y tratar de corregir el problema por donde realmente no se origina. Claro. Ahora, así como al gobierno habría que pedirle que pare esta locura de gasto pensando en su popularidad y en las próximas elecciones, ¿no habría que pedirles también a los bancos que sean un poco más severos en la concesión del crédito, que no den créditos así? Yo creo que sí se puede ajustar las tuercas en eso, pero fíjese que es un tema de decisión empresarial. O sea, si un banco se le va la mano en otorgar créditos sin el debido cuidado, el costo es terrible para el banco, porque no cobra las obligaciones, tiene que generar provisiones sobre esas obligaciones. O sea, es un muy mal negocio, Los bancos que están operativos son bancos que son rigurosos, e inclusive mucha gente se queja de que no obtienen tan fácilmente operaciones de crédito. Obviamente muchos ejemplos se dan y dicen que me están ofreciendo muchas tarjetas de crédito, y eso es verdad. A todo el mundo le llaman a ofrecer tarjetas de crédito y uno tiene que decir, no quiero. Claro. Pero de ahí a que yo tenga 10 tarjetas y consuma todo lo que quiero en las 10 tarjetas, hay una diferencia. Claro. Ahí cada banco tendrá que saber, este señor ya tiene unas tarjetas, su nivel de endeudamiento es tanto, en la central de riesgos dicen esta posición, y este señor no hay cómo autorizarle gastos de más de X. Pero eso son decisiones empresariales de cada banco, a pesar de que se puede sí tal vez moldear un poco, endurecer algo, pero hay que tener cuidado, porque recuerde usted que el año anterior, el año 2011, la economía ecuatoriana creció por 2 sectores, construcción y consumo. Consumo atado, me refiero al gasto. Entonces hay que ver cómo se maneja eso para que no termine generando más problemas que beneficios. Perfecto. Economista Pozo, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias. Y por habernos ayudado a entender un poco cuál es la situación en realidad de las familias ecuatorianas. Mauricio Pozo, un experto en temas económicos.